En octubre, los Andes albergan dos estaciones a la vez. Por debajo de los 4.000 metros, las laderas aún respiran verde. Por encima de esa línea, el aire se enrarece y la roca se vuelve blanca. La nieve se asienta todo el año en las cumbres. El viento corre por las crestas sin interrupción. No hay carreteras, no hay asentamientos. Las montañas forman una muralla entre Chile y Argentina que se extiende ininterrumpidamente por miles de kilómetros. De día, las cumbres resplandecen. De noche se desvanecen en un frío que desciende por debajo de los 20 grados centígrados. El silencio es absoluto. Nada crece en la altura, nada se mueve a menos que el viento lo empuje. En la tarde del 13 de octubre de 1972, y un turbohélice Fairchild FH-227 defletado con 45 personas a bordo cruzó el espacio aéreo argentino con destino a Santiago. El avión pertenecía a la Fuerza Aérea Uruguaya. La mayoría de los pasajeros eran miembros de un equipo de rugby de Montevideo junto con amigos y familiares. Eran jóvenes. El mayor tenía 20 y tantos años. Habían embarcado en Montevideo esa mañana. El vuelo hizo escala en Mendoza, Argentina, para repostar. Los informes meteorológicos indicaban un frente que se desplazaba por las montañas. La tripulación esperó 1 hora y luego despegó. El procedimiento habitual era seguir un corredor de valle que serpenteaba entre las cumbres más altas. La visibilidad era escasa, la nubosidad era baja. Los pilotos dependían de los instrumentos y las radiobalizas. A las 14:45 hora local, el Control de Tráfico Aéreo de Santiago autorizó el vuelo a iniciar el descenso. La tripulación confirmó el desprendimiento. 4 minutos después, el avión impactó contra una cresta a aproximadamente 4.200 metros. El ala derecha se desprendió, luego la izquierda. El fuselaje se inclinó hacia adelante y se deslizó varios cientos de metros por un glaciar antes de detenerse en la nieve profunda. 12 personas murieron en el impacto o en cuestión de horas. La sección trasera se desprendió y cayó, llevándose consigo a varios pasajeros. La cabina quedó destruida. Ambos pilotos murieron. El fuselaje quedó desplomado sobre su panza, parcialmente intacto. En el interior, los supervivientes yacían entre metal retorcido y asientos destrozados. La nieve se había colado por las grietas del casco. La temperatura ya estaba bajando. La altitud dificultaba la respiración. Varios pasajeros resultaron heridos, algunos de gravedad, piernas rotas, cráneos fracturados, traumatismos internos. No había médicos a bordo. Uno de los supervivientes, un estudiante de medicina llamado Roberto Canessa, comenzó a evaluar las lesiones con conocimientos limitados y sin equipo. El fuselaje ofrecía un refugio mínimo. El viento se filtraba por las aberturas. Por la noche, el frío se intensificaba. Los pasajeros viajaban a un partido de rugby. El equipo se llamaba Old Christians Club. La mayoría eran estudiantes. Provenían de familias de clase media de Montevideo. Algunos tenían experiencia en deportes al aire libre, pero ninguno tenía entrenamiento de montañismo. Ninguno estaba equipado para sobrevivir a gran altitud. Vestían ropa de calle, chaquetas ligeras, zapatillas deportivas. El avión llevaba suministros de emergencia mínimos, sin equipo de invierno, sin bengalas. La radio estaba dañada. Los intentos de pedir ayuda fracasaron. Los sobrevivientes asumieron que el rescate llegaría rápidamente. Creían que los equipos de búsqueda encontrarían el fuselaje blanco contra la nieve. Aún no entendían cuán grande era el área de búsqueda ni cuán mala había sido la visibilidad. Ignoraban que el control de tráfico aéreo había calculado mal la posición del avión por más de 100 kilómetros. Los aviones de búsqueda comenzaron a peinar los valles al oeste, lejos del lugar del accidente. En los primeros días racionaron la comida rescatada de los restos, barras de chocolate,
galletas, unas cuantas botellas de vino, aperitivos que los pasajeros habían llevado para el viaje. Los suministros se agotaron en una semana. La nieve rodeaba el sitio en todas direcciones. No había vegetación, no había animales, no había agua, excepto la que derretían de la nieve usando trozos de metal expuestos al sol. El hambre se instaló rápidamente. En la altitud, el cuerpo quema calorías más rápido. El frío acelera la pérdida. Varios sobrevivientes se debilitaron. Los heridos requerían atención constante, pero no tenían medicamentos. Comenzaron a desarrollar infecciones. Un joven, capitán del equipo llamado Marcelo Pérez, intentó organizar al grupo, asignó tareas, derretir nieve, aislar huecos en el fuselaje, cuidar a los heridos. La moral era frágil. Algunos rezaban, otros discutían, todos esperaban. Al octavo día se hizo evidente que el rescate no era inminente. Los sobrevivientes comenzaron a discutir opciones. Salir caminando parecía imposible. Las montañas en todas direcciones eran empinadas y estaban cubiertas de nieve. Nadie sabía qué camino los llevaba a un lugar seguro. La altitud hacía que el esfuerzo fuera agotador. Algunos sugirieron esperar hasta la primavera, cuando la nieve se derretiría y las labores de búsqueda podrían reanudarse. Otros comprendieron que no sobrevivirían tanto tiempo. El frío nocturno era insoportable. Se acurrucaron juntos para entrar en calor dentro del fuselaje. El sueño llegó a breves intervalos. Aparecieron congelaciones en los dedos de las manos y los pies. Un niño perdió la sensibilidad en los pies. Otro desarrolló una infección en una herida de la pierna. No había antiséptico, no había vendajes, solo tela rasgada. Roberto Canessa y otro estudiante de medicina, Gustavo Cervino, hicieron lo que pudieron, pero los recursos eran inexistentes. Al 10º día alguien encontró una radio transistor entre los restos. Consiguieron ponerla a funcionar. Al escuchar las noticias de Chile, se enteraron de que las operaciones de búsqueda habían sido canceladas. Las autoridades declararon a los pasajeros perdidos. El anuncio fue dado con total naturalidad por el presentador de noticias. Los sobrevivientes permanecieron sentados en silencio. Nadie habló durante un largo rato. La comprensión se asentó lentamente. Estaban solos. Nadie vendría. Si iban a sobrevivir, sería por su propio esfuerzo. La decisión que siguió no se tomó a la ligera, no se tomó de golpe, surgió tras días de hambre y frío y el visible declive de sus compañeros. Los muertos yacían afuera, preservados por el frío. Los sobrevivientes no tenían comida. La discusión, cuando finalmente ocurrió, fue tranquila y cuidadosa. Algunos se negaron al principio. Otros entendieron que no había alternativa. Los cuerpos de sus amigos y familiares se convirtieron en la única fuente de sustento disponible. El acto en sí no está registrado en detalle por los sobrevivientes. Los relatos varían en detalles. Lo que está claro es que comenzó por necesidad y se llevó a cabo con todo el respeto que permitieron las circunstancias. Se comían pequeñas porciones. La preparación fue mínima. El consumo era difícil. Algunos no podían hacerlo. Otros se obligaban. Nadie hablaba mientras ocurría. La práctica continuó durante semanas. No se discutía abiertamente. Se convirtió en rutina. La supervivencia lo exigía. La moral en el lenguaje de los sobrevivientes fue redefinida por el contexto. Varios eran devotamente católicos. Reconciliaron el acto mediante el razonamiento teológico. Un sobreviviente lo describió más tarde como una forma de comunión. Otro dijo simplemente que los muertos les habían dado permiso para vivir. Pasaron las semanas. Los heridos se estabilizaron o murieron. Una avalancha golpeó el fuselaje en la noche del 29 de octubre, enterrando el interior en nieve. 8 personas más se asfixiaron o fueron aplastadas. Los sobrevivientes se desenterraron. La pérdida fue devastadora.
La moral se derrumbó. Marcelo Pérez, quien había mantenido unido al grupo, estaba entre los muertos. El liderazgo se fracturó. Las discusiones se hicieron más frecuentes. El frío era constante. Las noches se alargaban sin fin. En la altitud, la oscuridad caía temprano y se levantaba tarde. El horizonte no ofrecía variación. Laderas blancas bajo un cielo blanco. Viento que nunca se detenía. El tiempo se volvió difícil de medir. Los días se desdibujaron. La rutina era la única estructura. Derretir la nieve, comer, dormir por turnos, tienden a congelarse, repetir. A mediados de noviembre estaba claro que la espera los mataría a todos. Un grupo de sobrevivientes comenzó a planear una expedición. La idea era ascender al oeste hacia Chile, donde creían que el terreno eventualmente descendía a valles poblados. Nadie tenía mapas, nadie tenía experiencia en escalada. La altitud por sí sola dificultaba la caminata. La nieve era profunda e inestable. Los primeros intentos fracasaron en cuestión de horas. El agotamiento los obligó a retroceder, pero la alternativa era una muerte segura. El 12 de diciembre, 3 hombres partieron, Roberto Canessa, Fernando Parrado y Antonio Vicintín. Llevaban provisiones improvisadas, sacos de dormir cocidos con aislante, carne envuelta en tela. Escalaron durante días. La cresta que ascendieron parecía interminable. Por la noche se enterraban en la nieve y se acurrucaban juntos. Las temperaturas cayeron por debajo de -20. La congelación empeoró. Vicintín regresó para aligerar la carga. Canessa y Parrado continuaron. Caminaron durante 10 días. Las montañas no terminaban. Cada cresta revelaba otra. La nieve dio paso a la roca, luego a la nieve de nuevo. Racionaron su comida hasta la nada. El agotamiento se volvió total. El 21 de diciembre coronaron una última cresta y vieron verde abajo. Un valle, un río. La vista no les trajo alivio, solo la comprensión de que aún les quedaban kilómetros por descender. Bajaron a trompicones. El 22 se encontraron con un hombre a caballo cerca de una remota estación ganadera chilena. El hombre, Sergio Catalán, vio 2 figuras emerger del desierto, esqueléticas y congeladas. Ofreció comida y cabalgó en busca de ayuda. Se notificó a las autoridades chilenas. Se enviaron helicópteros. El 23 de diciembre, 72 días después del accidente, helicópteros llegaron a los restos. 14 sobrevivientes permanecieron en el lugar. Emergieron del fuselaje a la luz del día. Los equipos de rescate encontraron el lugar marcado por escombros y los restos de los fallecidos. La escena fue cuidadosamente documentada. Los sobrevivientes fueron evacuados por etapas debido a la altitud y el clima. Fueron trasladados a hospitales en Santiago. La noticia del rescate se difundió rápidamente. En cuestión de días se supieron los detalles de su supervivencia. El hecho del canibalismo se hizo público. Los informes iniciales fueron sensacionalistas. Los sobrevivientes se enfrentaron al escrutinio. Se realizaron entrevistas. Se plantearon cuestiones morales. Se consultó a las autoridades religiosas. El Vaticano emitió un comunicado reconociendo las circunstancias extremas. Las familias de los fallecidos respondieron con diversos grados de aceptación. Algunos entendieron, otros se retractaron. Los 16 sobrevivientes regresaron a Uruguay. Eran jóvenes cuando abordaron el avión. En qué se convirtieron después es más difícil de describir. Algunos hablaron públicamente, otros no. Roberto Canessa se convirtió en cardiólogo pediátrico. Fernando Parrado se dedicó a los negocios. Varios escribieron memorias o participaron en documentales. Sus relatos son mesurados. No glorifican, no justifican más allá de los hechos. Lo que sucedió en los Andes fue la supervivencia reducida a sus términos más simples: frío, hambre,
Tiempo. Las decisiones tomadas no fueron heroicas, fueron necesarias. La línea entre la vida y la muerte se cruzó no por valentía, sino por la ausencia de alternativas. Los Andes siguen siendo remotos. El lugar del accidente sigue siendo difícil de alcanzar. A lo largo de las décadas se han recuperado o enterrado bajo la nieve fragmentos de los restos. Los supervivientes erigieron una cruz en el lugar. Se alza sobre la ladera donde se posó el fuselaje. La altitud está marcada. El silencio no ha cambiado. La historia del vuelo 571 ha entrado en los registros históricos no solo como una tragedia, sino como un estudio de resistencia. Plantea preguntas incómodas, no ofrece respuestas cómodas. Lo que hicieron los supervivientes no fue único en la historia de la supervivencia extrema, pero la claridad con la que se documentó y la juventud de los implicados le dieron un peso particular. No eran soldados, no eran exploradores, eran estudiantes camino a un partido de rugby que aprendieron que la noche, cuando llega, puede durar más de lo que cualquiera cree posible y que a veces, cuando finalmente llega la mañana, el coste de alcanzarla es tan alto que la propia luz cambia de significado.